Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ana Lorena Caraballo, soy residente de alergología. Hoy vengo a hablarles de los efectos adversos de la adrenalina en sus diferentes pues, espectros. Y para esta charla me asesoró la doctora Livia Susana Díez, y a la que le agradezco pues, por las recomendaciones en la ejecución. Vamos a hablar a grandes rasgos, un poco de contexto, porque cuando me adentré al tema, pues recordé que había mucho que había olvidado y lo recordé leyendo otra vez libros de fisiología, entonces me parece importante conocer un poco más de esos mecanismos fisiológicos antes de ponernos a hablar de los principales efectos adversos, a los cuales también les daremos pues su sección, un poco acerca del tratamiento y las conclusiones finales de la charla. Entonces, empezando con estas generalidades, lo primero pues, es que esta es una molécula que conocemos hace relativamente poco, fue más o menos en la última década de 1800 que empezaron a investigar como los efectos que tenía la glándula adrenal. Entonces, todo el contenido de la glándula adrenal lo empezaban a introducir animales y veían que cuando se los ponían, los animales empezaban a tener taquicardia, hipertensión, fallecían obviamente pues porque les ponían altas dosis y esto se trabó. Esperen un segundo. Sí, se trabó, efectivamente. Entonces me haré aquí. Y pues entonces encontraban que había una sustancia que denominaron inicialmente neurina y esta tenía, pues ellos decían como efectos en los músculos, especialmente en el cardíaco de los animales. Ah, pero no, tranqui. Más bien yo me corro por acá para poder en los músculos cardíacos de los animales por todos esos efectos que habían documentado. Entonces, gracias a todos esos experimentos, finalmente fue John Jacob Abel quien logró aislar la molécula como tal que él denominó epinefrina, desde el griego epi, nefros, porque se encontraba o venía de la glándula que se encontraba arriba del riñón. Pero esta molécula era, pues la que él aisló, fuera un derivado de monobenzoilo y no tenía los efectos fisiológicos usuales, a veces funcionaba, a veces no. Y ya un par de años después, Yokichi Takamine en el Reino Unido logró aislar y dijo pues que era la molécula en su forma pura y la denominó adrenalina, por lo mismo, porque venía de la glándula adrenal. Entonces él la patentó pues, y se empezó a comercializar y de ahí fue que empezamos a experimentar y a conocer los efectos ya directamente pues, a nivel del cuerpo humano. Entonces, ¿qué es en sí la adrenalina? La adrenalina es una monoamina que tiene este grupo catecol, que es ese anillo que es derivado de la tirosina pues, y todo, y al lado tiene pues como el grupo amina. Viene derivada de la norepinefrina o la noradrenalina, sino que se le adiciona un grupo metilo, que es el que hace que cambie su especificidad para activar los diferentes receptores adrenérgicos. Entonces es una catecolamina endógena que se produce en la médula de la glándula adrenal. La tenemos todos de manera fisiológica, los niveles van variando dependiendo de la actividad. El reposo puede ser de 40 picogramos por mililitro. En ejercicio intenso puede subir a 400 o incluso más. Y pues vamos a ver que es un potente agonista no selectivo, eso es muy importante, de los receptores adrenérgicos, tanto alfa como beta. Y esos receptores pues van a ser acoplados a proteínas G y de acuerdo a eso pues van a ir generando su efecto. Entonces, vemos que a dosis bajas de la adrenalina, pues cuando se libera a dosis bajas, va a tener un efecto predominantemente beta, pero es porque los receptores beta son más sensibles, entonces se van a activar con esas dosis mínimas. Y a dosis altas ya sí va a tener también sumados pues, esos efectos agonistas, tanto alfa 1 como alfa 2. Entonces, ¿cuáles son esos efectos fisiológicos? Vamos a tener que hay receptores alfa 1, alfa 2, a veces se ha descrito alfa 3 también, beta 1, beta 2, beta 3 también, pero vamos a enfocarnos en los primeros dos de ambos grupos. Entonces, en alfa 1 vamos a tener que va a haber un efecto predominantemente de vasoconstricción periférica. Tiene también efecto a nivel cardíaco, pero es un porcentaje muy bajo de los receptores que se van a ubicar aquí del tipo alfa 1. Entonces, la vasoconstricción periférica es la responsable de la palidez que se genera cuando alguien pues, está expuesto a la adrenalina, porque hay vasoconstricción pues, periférica, lo que mencionaba, sudoración profusa por activación de las glándulas sudoríparas, va a haber entonces también aumento de la resistencia vascular periférica
Cuando ya nos encontramos en los alfados van a tener un efecto más bien regulador porque van a ubicarse en a nivel pues tanto posináptico como presináptico y van a regular la liberación, en este caso de la norepinefrina, para pues como continuar o perpetuar los efectos. A nivel ocular puede hacer midriasis y en algunos tejidos va a generar vasodilatación, ese efecto alfa 2. A nivel beta 1, que son los que más conocemos, pues, bueno, o de los más estudiados, vamos a ver qué son los que se encuentran predominantemente a nivel cardíaco. A nivel cardíaco, los receptores beta ocupan, pues, corresponden al 85% aproximadamente de los receptores que se ocupan a nivel del corazón adrenérgicos, y también van a estar no solamente en los miocitos, sino en el sistema de conducción. Ya vamos a adentrarnos un poquito a los efectos específicos que tiene ahí. Y a nivel de los receptores beta 2 vamos a tener que son los que van a mediar esa broncorelajación a través de la dilatación de vasos sanguíneos, van a mediar también bueno, la dilatación de los vasos, tanto en hígado como en músculo estriado, a nivel periférico, que eso va a ser uno de los mecanismos por los cuales a nivel muscular va a ser la mejor ruta de administración, y puede afectar a su vez pues, la resistencia vascular periférica, que ahí van a estar compitiendo receptores alfa y receptores beta. También, pues otro efecto que tiene va a ser estos beta 2, la regulación de los niveles de calcio. Por eso a veces también de potasio, perdón. En casos de hiperpotasemia se pueden usar pues estimulación de estos receptores. Entonces, conocemos ya grandes rasgos, generalidades de estos receptores. Vamos a ver que hay sustancias que pueden estimular predominantemente unos u otros. Pero, pues, ¿cuál es la ventaja de la adrenalina? Que la adrenalina va a tener ese efecto no selectivo y por lo tanto como regulado de estimulación de todos estos receptores. Y esa va a ser su ventaja en el uso de esta molécula para las enfermedades en las que la usamos. En distintos lechos específicos, tanto en vénulas precapilares, pues en precapilares y en vénulas postcapilares, vamos a tener ese efecto de vasoconstricción, lo que contrarresta el efecto que se genera cuando hay una inflamación, un proceso inflamatorio agudo. En el músculo estriado va a haber una relajación, lo que va a hacer que permita mayor absorción de la molécula cuando la administramos a nivel intramuscular. Y pues el efecto vascular en el sistema nervioso central no va a estar generado prácticamente pues por estas modificaciones en la musculatura de los vasos sanguíneos, sino que va a ser mediado por las variaciones que va a generar en la presión arterial, dado que la adrenalina no va a cruzar predominantemente la barrera hematoencefálica. Entonces va a depender de esos aumentos en presión arterial, los efectos vasculares que pueda llegar a tener el sistema nervioso. En vasos pulmonares puede haber vasoconstricción y en los vasos coronarios puede aumentar el flujo con dosis bajas. Con dosis altas a veces se ha visto que puede estimular esos pocos receptores alfa 1 que puede llevar a generar como algunos de los efectos que nos adentraremos poco a poco. En el corazón, en los miocitos, vamos a ver que tiene ese efecto cronotrópico positivo porque va a estimular no solamente la activación del nodo sinusal, entonces va a hacer que se active más prontamente, va a disminuir el tiempo de repolarización, va a aumentar la velocidad de conducción entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, por lo tanto va a aumentar pues como esa frecuencia cardíaca en los pacientes, va a tener ese efecto inotrópico porque aumenta las concentraciones de calcio intracelulares, entonces va a haber una contracción cardíaca con más fuerza, pues va también a afectar como esa relajación. Y en el electrocardiograma podemos ver que va a haber una disminución en la amplitud de las ondas T, que en algunos casos puede volverse bifásica y en ocasiones supra o infradesniveles nivel pues del segmento ST. Entonces son diversos los efectos fisiológicos y los efectos cuando damos el medicamento. En otros tejidos, pues que no son como los primordiales, pues vamos a ver que puede incluso en el tracto gastrointestinal reducir el tono muscular, que pues, por ejemplo, en nuestro caso también puede contribuirnos al manejo de algunas manifestaciones de los pacientes que presentan reacciones sistémicas. A nivel metabólico sí tiene el efecto pues que puede generar un aumento de la glucosa por aumento pues, de la glucogenólisis y de los ácidos grasos libres. Vamos a tener que
va a aumentar en ocasiones transitoriamente los niveles de los leucocitos, puede favorecer fibrinolisis en algunos casos y regular, como les mencionaba inicialmente, por los receptores beta-2 los niveles de potasio. El sistema nervioso central, por ser ese compuesto polar, pues no va a generar no va a cruzar la barrera, y lo que sí va a generar en las personas por las manifestaciones físicas es sensaciones o síntomas similares a la ansiedad por el temblor, la palidez, la sudoración y la taquicardia pues, que genera la sustancia. Y en el músculo bronquial, pues la relajación y disminución también de los mediadores inflamatorios, de la liberación de los mediadores inflamatorios. Entonces vemos que es una molécula que tiene un amplio espectro de acción. Y esa farmacocinética, cuando se administra exógenamente, va a ser diversa. Si lo damos de manera oral, pues no va a tener mayor efecto. ¿Por qué? Porque los metabolitos o la adrenalina como tal, la molécula, se va a metabolizar en la luz del tracto gastrointestinal. Entonces no va a tener esa absorción, por eso no la usamos de esta manera. Subcutáneamente, si la administramos, pues el efecto alfa va a ser vasoconstricción a nivel subcutáneo, entonces se va a generar una absorción muy errática, lo que no nos permite lograr como dosis rápidamente eficaces en el tratamiento de las diversas enfermedades. En las formas nebulizadas, pues tiene el efecto predominantemente local en el tracto respiratorio, aunque sí puede tener cierta absorción sistémica, pero predomina en el árbol respiratorio. Intravenosa es donde va a tener el efecto más rápidamente y más potentemente, pero por lo mismo va a tener mayor riesgo de presentar los efectos adversos que iremos viendo, e intramuscularmente, por lo menos en el caso nuestro, que nuestro uso inicial y más pues como pues indicado va a ser la adrenalina, va a ser una de las rutas donde vamos a preferir su administración, tanto porque va a disminuir los riesgos de efectos adversos intravenosos, como porque va a tener esa absorción más rápida, por lo que les mencionaba, de la dilatación de los vasos sanguíneos musculares por esos otros efectos beta. La distribución ya les he mencionado de la parte del sistema nervioso central. El metabolismo es por la COMT y por la MAO, con lo que metaboliza todas las aminas pues, endógenas. Y la excreción va a ser como en esas metanefrinas o ácidos metanefrílicos y vanilmandélicos que se va a dar por la orina. La vida media pues realmente es corta, de pocos minutos, entonces es un efecto rápido y potente el que va a generarse cuando se administra de manera exógena. ¿Por qué hablamos de la adrenalina? Ya lo he mencionado pues sutilmente mientras hemos conversado, pero porque cuando tenemos reacciones de hipersensibilidad sistémica vamos a tener diversos cambios que no, como pues su nombre lo indica, no solamente van a afectar un único órgano, sino que va a afectar el sistema en general, y una de las partes donde más vamos a ver estas alteraciones es en el sistema vascular. Ahí vamos a ver que en las reacciones de hipersensibilidad va a haber un aumento, va a haber un aumento en la permeabilidad en las células endoteliales vasculares, se va a extravasar el fluido, va a haber una pérdida o incluso un choque pues, que puede ser distributivo por esa permeabilidad aumentada. Va a haber una vasodilatación también periférica, eso disminuye pues, el retorno venoso. Va a haber una broncoconstricción, pues una constricción del músculo liso que se encuentra a nivel bronquial, y relajación, por lo tanto, también del contrario, el vascular. Entonces, todo esto va a contribuir a que estemos en una situación crítica o potencialmente mortal en un paciente, donde fácilmente puede llegar a entrar pues, a ese choque tanto distributivo, a la falla ventilatoria inminente, pues por esos hallazgos, pues esa constricción a nivel pulmonar, entre otros. Entonces, ¿cómo se empezó a estudiar esta molécula para el tratamiento de la anafilaxia? Pues la verdad ha sido muy clínico a través de experimentaciones con animales inicialmente, posteriormente con humanos. Este es uno de los estudios pues como más grandes y viejitos que hay, pero es de los años 80 y donde lograron encontrar mayor evidencia pues de la eficacia en su uso. Y lo que hicieron fue tomar casos de anafilaxias perioperatorias. Entonces le pedían a los anestesiólogos que recogieran sus casos de un periodo de 10 años. Lograron encontrar 227 casos sugestivos de anafilaxia perioperatoria, y ellos tenían pues como tal el monitoreo de lo que había estado sucediendo, y en algunos casos de paraclínicos pre y posteriores a la reacción. Ellos definían que se presentaba un colapso cardiovascular intraoperatorio cuando la presión sistólica bajaba de 40, y
encontraron que de esos 227 pacientes que tenían esa historia sugestiva, una posible anafilaxia preoperatoria, 205 habían tenido colapso. Cuando evaluaban esos 205, varios habían tenido pues como retorno espontáneo sin necesidad de uso de medicamentos, aproximadamente unos 60, pero vemos que la mayoría sí necesitó algún tipo de terapia y 4 necesitaron una infusión de inotrópicos al menos durante 24 horas. Entonces, no era la mayoría quienes necesitaban este tipo de intervenciones mayores, pero sí había un gran compromiso en el porcentaje, en el grueso de esta población. Disculpen aquí que no sé por qué se está viendo tan pequeñito todo, pero vamos a ver como una época un poquito de la descripción. Vieron que en esos pacientes que estaban monitorizados, hasta 153 presentaban taquicardias supraventriculares, 8 habían tenido taquicardias supraventriculares con elevación del sistema, del segmento ST, perdón, y de esos 8, 6 no tenían ningún antecedente cardiovascular. Pero ninguno de esos 8 que elevó el segmento ST presentó hallazgos sugestivos de isquemia posteriores a la resolución pues, del evento. 4 pacientes tuvieron fibrilación ventricular y estos 4 llamativamente tenían combinaciones de uso de adrenalina con aloteno, que era un anestésico que se usaba mucho pues, en periodos previos y ya vamos a ver pues, como sus riesgos. Un dato que me llamó la atención y que quería traer, pues en esos estudios de paraclínicos que ellos evaluaban, habían algunos que tenían con medidas indirectas como esa medición de qué tan hemoconcentrados estaban. Entonces, a través de esas variaciones del hematocrito, encontraban que hasta los pacientes puedan tener una distribución de 35% del volumen total perdido durante el evento agudo de la anafilaxia. Entonces, ahí es donde vemos que necesitamos un medicamento que actúe en todos estos sistemas y que nos contrarreste esos efectos. Y ya cuando entonces estaban siendo tratados, vemos que los que tenían antecedente de enfermedad cardiovascular, casi que la mayoría sí tenían arritmias diferentes a la taquicardia supraventricular, mientras que los que no tenían enfermedad cardiovascular de base, solamente el 5% tuvieron arritmias diferentes a la taquicardia supraventricular. Y los que recibieron adrenalina, que fueron 137 como tratamiento de primera línea, el 96.4% mejoró. Entonces ahí es donde surge como esa, pues en conjunto con muchos otros estudios y más lo que les mencionaba en base a animales, es donde encontramos la evidencia de que ese es un tratamiento útil para el manejo de las reacciones de hipersensibilidad sistémica tipo 1. Las muertes eran pues como por antecedente de enfermedad cardiovascular grave o colapso pues por uso tardío. Entonces vemos que el medicamento va a estabilizar esa barrera que ya habíamos visto que estaba perdida, va a disminuir la liberación de mediadores inflamatorios y va a relajar el músculo liso bronquial y a constringir el músculo liso vascular, todo lo que necesitábamos. Entonces a partir de ahí surge la indicación de la adrenalina en múltiples guías, las más viejitas que encontré eran de los años 70, como ese tratamiento indicado para el manejo de las anafilaxias. Y pues que otro dato pues, y que es importante que lo sepamos, por ejemplo en este artículo de revisión que era del 2008 de Cochrane, mencionaban que en esa revisión no se logró descubrir ninguna evidencia de ensayos prospectivos aleatorizados, cuasi aleatorizados sobre la efectividad de la adrenalina para el tratamiento de emergencia de la anafilaxia. Ya sabemos, es que la mayoría de la evidencia del grueso se construyó previo a la época pues, de que se necesitara o se empezara a instaurar los ensayos clínicos como la mejor manera de verificar la efectividad de un medicamento y además la gran efectividad, hacía poco ético posteriormente ensayos donde no se administrara el medicamento que había sido el mejor encontrado. Entonces ya sí, adentrémonos en esos efectos adversos. Vamos a ver un dato importante y es que este medicamento tiene un rango, una ventana terapéutica estrecha. Si lo damos a dosis subóptimas, pues no vamos a lograr esos efectos que eran los que necesitábamos en ese tipo de reacciones sistémicas. Pero si nos pasamos de la dosis recomendada, podemos tener efectos adversos realmente graves. Hay muchos reportes de fallecimientos y la mayoría se dan por errores en dosificación o incluso en la selección del medicamento a administrar, que ya les mostraré algunos casos, no fallecidos, pero sí de efectos graves por esto mismo. Y la muerte se presentaba casi que entre 2 minutos y las más tardías 4 horas tras la administración del medicamento, pero siempre presentaban síntomas de manera inmediata, viendo pues que era el causal como tal de ese fallecimiento. Entonces, ¿qué puede pasar en esos casos de sobredosis? Encontré 2 casos interesantes
de la época en la que las personas no temían publicar esos errores terapéuticos que podían pasar en la práctica clínica. En este caso, vemos una mujer en los años 60 que había ido a una cirugía, una timpanoplastia, y cuando le estaban haciendo la infiltración, sin querer cogieron una concentración mayor de la dilución pues, de la adrenalina y le administraron 16 miligramos subcutáneos. La mujer tuvo de inmediato taquicardia. Ahí no había monitor, pues lo que reportan en el caso es que era incontable, no podían establecer cuál era la frecuencia cardíaca de ella. La hipertensión tampoco era medible porque los esfingometros de mercurio llegaban hasta 300 y era mayor a 300 y de inmediatamente también presentaba frialdad y palidez. Esta mujer pues necesitó el tratamiento con un bloqueante ganglionar, el trimetafán y fentolamina, que es un bloqueador alfa, pero luego se fue al lado contrario, a una hipotensión sostenida, requirió casi que 4 días en cuidados intensivos para poder estabilizar sus signos vitales, pero finalmente le dio de alta a los 8 días sin complicaciones, pero un efecto que pudo haber sido prevenible con una adecuada administración del medicamento. Y este otro caso, que fue el que más me impactó, se trataba de un hombre de 38 años que había ido por una faringitis, pero cuando lo estaban evaluando también encontraban signos sugestivos de una posible pielonefritis y le iban a hacer una imagen contrastada, pero el asistente que le entregó el medicamento, el contraste al médico, sin querer tomó fue adrenalina y cuando iban en la mitad de la infusión, pues, el paciente empezó a quejarse de un dolor abdominal intenso, le evaluaron, le preguntaron por síntomas de una posible reacción de hipersensibilidad, que era lo que más sospechaban si le estaban administrando un contraste, pero no les pareció. Siguieron administrando y en total le dieron 30 miligramos de adrenalina intravenosa en un minuto. El paciente presentó un dolor abdominal nuevamente intenso, mencionan que llanto, se retorcía, gritaba, tenía un flushing, pero que de inmediato pasó a palidez y sudoración profusa. También nuevamente esa presión sistólica incontable, decían que la diastólica estaba en 180, el paciente pues tuvo complicaciones graves, pues necesitó pues, un montón de medicamentos para contrarrestarlos y posteriormente tuvo una lesión renal que requirió hemodiálisis, pero pues fue dado alta sin mayores complicaciones a largo plazo. Pero vemos como los riesgos de administrarlo. Luego vi casos con menores dosis y efectos similares, y en otros mencionaban que a veces cuando se daban dosis tan grandes y no había fallecimiento, podía tratarse de que el medicamento que se les había administrado ya tenía cierto proceso de degradación y por eso no llevaba a la muerte. Pero vemos que en realidad pues, un error en dosificación puede llegar a ser realmente grave en estos casos. En cuanto a los efectos adversos cardíacos, les mencionaba ahorita el alotano, que era un anestésico inhalado que se usaba previamente, y la cocaína, pues que también se usaba como procedimientos quirúrgicos. Ambos pues favorecen la sensibilización del miocardio y del sistema de conducción cardíaco al efecto de la adrenalina. Entonces, cuando se usaba como inductor anestésico, favorecía esos efectos de hipertensión, taquiarritmias, ectopias ventriculares y paro. Y como les mencionaba en el reporte, pues como grande del estudio de anafilaxias perioperatorias, casi que todos los que tuvieron fibrilación ventricular estaban en el contexto de combinación con estos otros medicamentos. Vemos mujeres, pues por ejemplo este caso de una mujer de 23 años que tuvo una anafilaxia cuando le administraron penicilina por una faringitis que tenía y solamente con la administración de 0.2 digamos, en este caso intravenoso, pues que le habían hecho, empezó de inmediato con dolor torácico y se evidenció pues como tal esa alteración en el segmento ST, pero posteriormente pues revirtió con el uso de nitroglicerina. Este era el caso de un niño que estaba pues en contexto de un CRUP con una dificultad respiratoria aguda, estaba realmente pues grave, le empezaron nebulizaciones con adrenalina y a la tercera nebulización empezó con una taquicardia sostenida y tuvo elevación del segmento ST en la cara anterolateral y pues se veían los cambios recíprocos en las caras inferiores. El niño pues le suspendieron las nebulizaciones, era una dosis pues realmente adecuada al peso, pero pues vemos que hay casos donde se puede dar esos efectos adversos incluso a las dosis establecidas. Se hicieron estudios posteriores, el niño sí elevó CPK porque era la que se medía en ese momento, y cuando pues, seguían evaluando al paciente persistía con la inversión de ondas T después de la resolución
Entonces le hicieron un estudio de perfusión y sí habían detectado un defecto de llenado fijo de la pared posterior del ventrículo izquierdo que había sido compatible con un infarto del miocardio. Entonces vemos que no es lo más común, pero puede llegar a suceder este tipo de manifestaciones. Tal vez tuviese algo de base el paciente, no lo mencionan ni lo profundizan pues como en el caso, pero pues es algo a tener en cuenta. Otro fenómeno interesante que encontré es que se reporta pues el ATAC complex o el síndrome ATAC, que es la adrenalina Takotsubo anafilaxia síndrome de Kunis. Entonces, se llega pues como a confundir como las manifestaciones. Vemos que en un proceso de una reacción de hipersensibilidad sistémica podemos tener manifestaciones de dolor torácico, incluso que a veces pues, se ha documentado algunas elevaciones de el segmento ST, pues, o cambios compatibles con un infarto del miocardio, que estaríamos dentro del contexto de un síndrome de Kunis sin alteración en la vasculatura coronaria, pero también se ha evidenciado que cuando se hace el tratamiento con la adrenalina para el manejo de pues, una reacción de hipersensibilidad sistémica, puede haber esos cambios transitorios de la elevación del segmento ST, pues, o compatibles con infarto del miocardio, como les mencionaba, e incluso Takotsubos, que son esos cambios o el síndrome del corazón roto, que en su fisiopatología sí se ve involucradas las catecolaminas endógenas, porque son en los niveles de estrés emocional intenso que aumentan las catecolaminas endógenas y da ese cambio, esa formación o ese embalonamiento del ventrículo izquierdo sin afectación de las arterias coronarias. Entonces, realmente no es mucho lo que se sabe, pero pues se ha denominado como a cuando queda ese factor confusor, si fue la reacción de hipersensibilidad, si fue la anafilaxia, si fue en sí solo pues un síndrome de Kunis o pues o algún un Takotsubo, pues ya las imágenes ecocardiográficas se ha denominado esto como un complejo ATAC. Buscando, pues, como cómo diferenciarlo, encontré esta tabla, yo, bueno, qué chévere, ¿cómo vamos a diferenciarlo? Realmente me pareció muy poco útil porque lo que decían es como, se puede diferenciar, sería un síndrome de Kunis si es antes de que se le dé la adrenalina. Pero si le damos la adrenalina y aparecen los síntomas, entonces ya ahí sí puede ser inducido por la adrenalina. Queda uno pues como muy limitado como en esa diferenciación porque a veces todo pasa en simultáneo, pero bueno. Encontré también de estudios observacionales retrospectivos donde se evaluaba esa cardiotoxicidad de las administraciones, estas sí intramusculares, a dosis adecuadas para los pacientes en servicios de urgencias en el contexto específico de anafilaxia. Tomaron 338 pacientes y definían que había cardiotoxicidad si había alguno de estos desenlaces. Cambios en el electrocardiograma, sugestivos pues, de isquemia, cambios como de arritmias ventriculares o auriculares, si había alteración de las troponinas, si había algún cateterismo que requiriera un intervencionismo percutáneo o una ecocardio que tuviera reducción de novo de la fracción de eyección o una presión arterial sistólica mayor a 200. De esos 338 pacientes, encontraron que solamente 16 a esas dosis adecuadas intramusculares en el contexto de anafilaxia, solo 4.7% de esos 16 pacientes tuvieron algún desenlace de cardiotoxicidad, la mayoría en cambios electrocardiográficos de isquemia, algunos pues de taquicardias ventriculares o incluso auriculares y ventriculares, perdón, y cambios en las troponinas. Y cuando evaluaban cuáles eran esos factores que se asociaban o no a tener cardiotoxicidad, veían que los pacientes que tenían cardiotoxicidad solían ser una edad mayor, una media de 55 años versus 31 en los que no tenían cardiotoxicidad, tenían antecedente de hipertensión, casi 43% versus 17%. Llamativamente también tenían pruebas urinarias con cocaína o metanfetaminas, perdón, positivas, 12% versus 0.3%. Vemos nuevamente lo de que este tipo de sustancias puede aumentar la sensibilidad miocárdica a la adrenalina y que hubieran requerido más de una dosis o infusión de adrenalina intravenosa, eran factores que se asociaban a mayor cardiotoxicidad. Y cuando se evaluaba cómo había sido la reacción índice de esa anafilaxia, entonces veíamos que los que tenían cardiotoxicidad solían tener mayor hipotensión durante el evento de anafilaxia, menos casos de angioedema, era más relacionada a uso de medicamentos y pues obviamente necesitaban una estancia hospitalaria más prolongada porque vemos que había que hacerle seguimiento. Ya pasando de lo cardíaco a lo pulmonar, vamos a ver este reporte de caso. Aquí les quería ilustrar como eso que les mencionaba que antes usaba en la nomenclatura, pero no se ve, pero me creen,
se usaba la nomenclatura pues para decir qué tipo de dosis de adrenalina se estaba usando, si era la dilución 1 en 1000, 1 en 10.000, 1 en 100.000, en vez de decir 1 miligramo por mililitro o 0,1 o 0,01, lo que se prestaba para muchos más errores en la dosificación. Entonces, este era un caso, dos casos, perdón, de unos pacientes que habían llegado para, por ejemplo, una cirugía mandibular, estaba con alotano, nuevamente, que sensibiliza el miocardio para esto, y le iban a infiltrar con 5 mililitros de adrenalina con la dilución de 1 en 100.000, pero se equivocaron y tomaron la dilución de 1 en 1000. El otro caso fue un paciente de 57 años, iba para una resección de un tumor, le fue bien en la cirugía, estaba en la sala de recuperación, empezó con bradicardia y le iban a poner atropina, 1 mililitro, pero se equivocaron y cogieron adrenalina. Y ambos presentaron pues aumento de la presión arterial, taquicardia, disnea, roncus, hemoptisis, requirieron pues como tratamiento con medicamentos. Lo que se ve es que nuevamente están todos esos efectos pues, en los receptores que estaba explicando inicialmente. Al poner la adrenalina a dosis superiores pues, a las que se estaba buscando, vamos a tener ese aumento en la resistencia vascular periférica, aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces las presiones en la cavidad izquierda pues las presiones van a ser mayores, va a aumentar, pues va a dificultar también esa circulación pulmonar. Hay una vasoconstricción periférica, lo que va a redistribuir el flujo sanguíneo a cavidades centrales, aumentando nuevamente tanto volúmenes sanguíneos pulmonares como la presión pulmonar y la presión hidrostática, entonces en general, favoreciendo la presencia de edemas pulmonares. Bueno, y en 2016 se prohibió ya usar esa nomenclatura en algunos países que seguían usándola por, nuevamente, la facilidad en errores que podía generar. A nivel cerebral, hay reportes de hemorragias intracerebrales, isquemia cerebral transitoria, accidentes cerebrovasculares, todos en contexto de ese aumento súbito de la presión arterial. Incluso, pues, este era un reporte de un déficit neurológico transitorio, pues que no hubo hallazgos imagenológicos en un paciente que había ido por una reacción de hipersensibilidad, estaba con angioedema, estaba quejándose de disnea, le pusieron la adrenalina y de una presentó hemiparesia, disartria y todo, le hicieron el estudio pues, de una vez con el código de ACV, pues y no encontraron mayores hallazgos y pues lo relacionaron entonces a la administración de la adrenalina. En ese caso resolvió por completo en menos de 2 horas, entonces pues, puede ser como algo que puede suceder. Hay otros reportes, por ejemplo, pues incluso en los que hablan de hemorragias intracraneales, casi siempre citan a este reporte, pero pues este reporte me parece que puede tener muchos inconvenientes porque era un paciente que tenía disnea de varias horas de evolución, llamó a emergencias, hace 3 días había iniciado un medicamento nuevo y tenía un brote, entonces le pusieron adrenalina subcutánea, empezó como a complicarse, lo estaban llevando a urgencias, lo tuvieron que intubar porque estaba también con disnea, pero pues empezó a tener bueno, estuvo 9 minutos como tratando de hacerle la atención, luego lo tuvieron que reanimar porque entró en paro durante 18 minutos, logró retorno a la circulación, pues a su cosa espontánea, y después de eso fue que le hicieron la tomografía, y después de haberlo reanimado 18 minutos en un paciente que estaba grave y todo, fue que encontraron una hemorragia subaracnoidea y pues le diagnosticaron muerte cerebral, pero le atribuyen esa hemorragia a la adrenalina. No sé, pues como que creo que hay muchos factores confusores ahí que pudiesen haber estado asociados y más que hablan de que el paciente posiblemente tenía una falla cardíaca y otro montón de enfermedades no diagnosticadas antes de. A nivel cutáneo, estos me llamaron la atención, son muchos reportes de pacientes que con su autoinyector han tenido accidentes, específicamente, y lo más común en extremidades y a nivel distal, lo que lleva a vasoconstricción y riesgo de necrosis. Se puede manejar, pues, y encontrar algoritmos, era con medidas locales, pues, como calor, de humedad, pues, como el dedito, pero en caso de que no mejorara, la fentolamina, que es un bloqueante alfa potente, pues puede revertir ese efecto de vasoconstricción para evitar riesgo de necrosis. Pero pues sí es, al parecer, muy frecuente. También están estos reportes de usos de autoinyectores que terminan volviéndose como un gancho, como se fijan a la piel, mencionan que puede ser incluso que
cuando esté saliendo la aguja se golpee con el dispositivo y genere como esa curvatura. Otros mencionan que puede ser como por golpes contra el hueso, se voltea pues como la agujita y se fija ahí el autoinyector. También pues de heridas en casos pues, de uso del autoinyector. Y otro que fue un poco más traumático, que fue una niña de 4 años, estaba jugando y se inyectó pues el autoinyector en la encía y también se dobló, lo tuvieron que sacar bajo anestesia. Y con estos casos también mencionan que hay que tener precaución cuando se esté retirando para evitar que se dispense el resto del medicamento, digamos, en un contexto que ya no lo necesitamos, porque la mayoría se dan en eventos no de reacciones de hipersensibilidad, sino de manipulación del dispositivo. Una base de datos francesa hablaba de esto, entonces encontraron en 5 años 315 reportes de efectos adversos con los autoinyectores de adrenalina. La mayoría, 97%, en contextos no de reacciones de hipersensibilidad, sino de manipulación. Lo que mencionaban era que cuando estaban verificando la fecha de vencimiento o lo estaban guardando, pues y otros sí jugando, porque eran muchos los niños. Solamente 7% pues que podían estar ahí, perdón, era 3%. Los efectos, la mayoría fueron autolimitados, pues en esas inyecciones, casi 30% requirió evaluación médica y casi 27% requirieron asistir al servicio de urgencias. Solamente 2% requirieron uso de vasodilatadores por isquemia, por esa afección que casi siempre es en manos o palmas. Pues. En cuanto a la jeringa prellenada, vamos a ver que puede, pues encontré esta revisión donde se evaluaban, pues hicieron toda una búsqueda de la literatura para ver la estabilidad y algunos riesgos pues, de esterilidad de las jeringas prellenadas de adrenalina en los países donde no podemos acceder a esos autoinyectores. Lo que encontraron fueron 3 estudios y en ellos vieron que en cuanto a degradación, a los 3 meses, las concentraciones de 1 miligramo por mililitro y 0.7 miligramos por mililitro se encontraban realmente muy bien, sin degradaciones considerables. Pero uno de ellos mencionaba que a la concentración de 0.1 miligramos por mililitro, a los 14 días ya había cierta degradación. Lo que pues ellos teorizaban puede ser también porque sean concentraciones muy bajas del medicamento, pero también mencionan de otro estudio donde esa misma concentración, casi que a los 6 meses, permanecía con buena estabilidad. Y la diferencia era que no lo guardaban con la jeringa, sino que lo ponían con un tapón plástico y eso disminuía el ingreso de aire y que pudiese disminuir ese riesgo de degradación como tal de medicamento. No afectaría entonces en cuanto a seguridad, pero sí en efectividad de la terapia. Y se hicieron cultivos tanto de gram negativos, gram positivos y hongos y no hubo crecimiento de ellos, entonces no estaría como tal ese riesgo de infección, teniendo presente que estos eran realizados por personal pues o en farmacia o lo que sea, no por pacientes ambulatoriamente. Ahí sí no encontré pues que hubiera reportes acerca de la esterilidad de estas jeringas. Y en cuanto al medicamento intranasal, que es recientemente aprobado, que combina pues como la epinefrina con un Intravel, que es como mencionaban un alquisacárido, que lo que va a hacer es que permite que haya más permeabilidad para administrar el medicamento intranasal y necesitando menores dosis. Encontré varios estudios de efectos adversos, tanto de las dosis de 1 miligramo como las dosis de 2 miligramos. Llamativamente la congestión nasal era uno que me llamaba la atención, pues porque yo me imaginé que de pronto había más vasoconstricción por esos efectos alfa, pero mencionaban que era como ese efecto rebote. Era todos los pacientes, casi 20%, pero pues podía estar ese efecto rebote de que primero se da esa vasoconstricción masiva y posteriormente una vasodilatación, entonces ese era un efecto que se generaba. Sensación de sequedad, parestesia nasal, que nunca había escuchado el término, estornudos, dolor intranasal, algunos epistaxis y nerviosismo, pero a nivel cardiovascular ningún efecto distinto a los demás. Y en cuanto a la efectividad, aquí pues no van a ver nada, pero la verdecita es la adrenalina intranasal y se compara con autoinyectores, con intramuscular, entre otros, en cuanto a cambios en presión arterial sistólica media, frecuencia cardíaca, pues cambios de frecuencia cardíaca media, cambios de presión arterial diastólica media, a este lado, con la dosis de 1 miligramo y a la de 2 miligramos. Lo que pasa es que me llamó la atención, siempre estaba como con efectos o cambios mayores, sutilmente, pero que los demás,
Y en esta carta al editor, que salió publicada recientemente en YASI, mencionaban de cómo esto podía ser un riesgo, porque al ser aplicado intranasal, se salta como ese efecto que puede haber de vasodilatación, pues como beta 2, y cuando se aplica a nivel intramuscular, y que pueda favorecer un mayor estímulo alfa y una mayor pues probabilidad de hipertensión o de cambios en la frecuencia cardíaca. Ninguno de estos pues tuvo un desenlace grave y también pues eran sutiles, pero es como una duda que surge y fue una carta al editor pues, que mandan como un posible planteamiento. Ya buscando un poco, pues y para finalizar, como de las reacciones de hipersensibilidad a la adrenalina, si existían o no, pues vemos que este reconocimiento inmunológico a una monoamina, realmente pues no, y es más una monoamina endógena. Lo que sí se ha descrito es que puede haber reacciones, pero no encontré reportes, pero que pudiese haber reacciones a, por ejemplo, hay unas adrenalinas que se están vigilando para aumentar su duración, pues como su efecto en reanimación, entonces como al PEG, como hemos visto con otros medicamentos, o por ejemplo en las adrenalinas de autoinyectores que tienen el metabisulfito de sodio, que fue el alérgeno del año del 2024, pues que pudiese haber reacciones a esos componentes, más no como tal a la molécula. En resumen, pues vamos a ver este registro que era español y invitaron a muchos alergólogos para que participaran, 24 respondieron y evaluaron 277 administraciones de adrenalina. Casi todas fueron intramusculares o intravenosas, solo 10% subcutáneas, que no explican pues por qué. Y de todas esas 277 administraciones, 21%, 58, tuvieron algún efecto adverso. La mayoría de los efectos adversos, los esperables de temblor, palpitaciones, ansiedad, palidez, pero solamente 8 casos, o sea, casi que el 3% tuvieron alguna reacción potencialmente grave, como hipertensión, dolor torácico o cambios en el electrocardiograma. Vemos que es realmente poco, como los efectos graves, si hacemos una administración adecuada en el contexto adecuado con la dosis adecuada. En general, la mayoría van a tolerarlo muy bien, a pesar de que pues puede haber ciertos cambios y por lo que igual tenemos que estar vigilando. Para tratarlo, pues yo me emocioné mucho cuando encontré estos artículos de alternativas al uso de adrenalina, porque yo decía, bueno, si no podemos usarla en estos pacientes, ¿qué? Pero no, pues era como otras rutas de dar la adrenalina, pues que va a tener los mismos efectos adversos potenciales. Una que me llamó la atención, pues que mencionaban en un artículo, era transepidérmica y que llegaba el medicamento a nivel muscular, pero pues todavía eso no tiene mayor desarrollo, nebulizada para manejo de anafilaxis, pero no tenía una buena efectividad y ya estaba la intranasal o la sublingual. Y esta publicación, pues que es de este año, que me pareció muy importante, que era de una sociedad pues, de cardiología, en especial de alteraciones del ritmo, y lo que mencionaban es que la adrenalina sigue siendo esa primera línea, incluso si el paciente tiene beta bloqueadores, porque existía como la preocupación de que al beta bloquearlo hubiera un efecto predominantemente alfa, pero no. Si no nos funciona con el beta bloqueador, pues démosle el glucagón, que va a hacer ese efecto también inotrópico y cronotrópico, saltándose la estimulación beta. Pero decía, incluso en pacientes con canalopatías, pues de alteraciones de la conducción cardíaca, para los que las catecolaminas pueden ser arritmogénicas, la epinefrina sigue siendo pues como el tratamiento que se debe usar o sigue necesitándose porque las arritmias son irrelevantes si el paciente no sobrevive a la anafilaxia. Entonces, como conclusión, pues en este caso el beneficio podemos hacer entonces las administraciones adecuadas. Si lo hacemos en bolo intravenoso va a haber un riesgo mayor. Si hacemos cambios de posición súbita, podemos hacer que se nos caiga la precarga por esas hipotensiones ortostáticas que tenemos y esos cambios vasculares que ya les sigo mencionando, dándose ventrículo vacío pues, y favoreciendo colapso. En los casos refractarios, si tenemos que pasarnos a infusiones, que ahí no ven nada, pues vamos a hacerlo con infusión o bolos, monitorizando nuestro paciente, evaluando pues cambios electrocardiográficos, pero dando el tratamiento que es de primera línea. Entonces, si necesitamos pues, alterar los efectos, podemos bloquear mediante medicamentos pues, específicos contra alfa 1 o beta 1, pues es el caso, pero en general, si tenemos taquicardia de arritmias, entonces, pues si es supraventricular, maniobras vagales, adenosina, si necesitamos beta bloqueamos en esos casos donde ya tenemos alteraciones de ritmo que sean necesarias, si son ventriculares o ya mayores, amiodarona,
Si estamos ante casos de hipertensión masiva, podemos usar betabloqueadores de acción rápida, vasodilatadores, entre otros. Si es en el sitio de inyección de fentolamina, las medidas locales que les había comentado. Si hay ansiedad en el paciente, podemos sedar. Pero en conclusión, la adrenalina sigue siendo el tratamiento de primera línea para la anafilaxia. No hay alternativas hasta el momento terapéuticas equivalentes en efectividad y los beneficios van a superar el riesgo en este contexto de anafilaxia. Si conocemos los potenciales efectos adversos, como las arritmias, la hipertensión, pues nos va a permitir administrar entonces la dosis adecuada por la vía adecuada y monitorear de cerca a nuestros pacientes para minimizar esos riesgos y complicaciones. Y finalmente, pues si nos formamos y actualizamos constantemente, como nosotros como personal de salud en el correcto uso de esto, vamos a mejorar como tal tanto nuestra labor en cuanto a seguridad para el paciente, como también educando al paciente en el manejo adecuado de sus dispositivos. Y pues ya para finalizar, quería aprovechar también para agradecer al equipo de nuestros docentes por su labor, por acompañarnos estos 3 años, aprovechar pues que hoy es el Día del Docente como excusa para agradecer lo que desde siempre hemos agradecido y es ese acompañamiento pues que nos dan con tanto amor y que, no, aquí nos sentimos afortunados todos por tenerlos. Muchas gracias.